Panama, Goya, ¿cómo está? I need to bring you this. Pues nos vamos para la White Island. A ver si tenemos suerte y vemos Camingin de lejos despejado. ¡Cabrones! ¡Españoles por el mundo! White Island es una imponente lengua de arena blanca, a solo 15 minutos en banca desde Camillín. Las aguas que la rodean son de un color tan turquesa que pensarás que no es real. Lo que hace única a White Island son sus increíbles vistas de Camillín, con sus volcanes, destacando el Ipok-Ipok. Te recomendamos ir con marea baja, para ver la lengua de arena más grande y más espectacular. El tiempo máximo que puedes estar aquí son 3 horas. Tu banca te dejará en la isla y se irá, pero volverá a la hora que hayáis quedado. Recordad el número de banca. Increíble barrera de arena justo enfrente de Camillín. ¡Buah! Todo un descubrimiento. Tenéis que venir. White Island. ...12 años llevo queriendo venir a esta isla, desde nuestro primer viaje a Filipinas en 2011, bueno, 13 años, y la verdad es que no me ha decepcionado nada. Me parece una locura de isla, las vistas desde aquí viendo el volcán, la Isla del Fuego, con sus 7 volcanes, toda una pasada, la verdad. Tenéis que venir a conocerla, no os va a decepcionar. Es verde por todos sitios, el paisaje es espectacular. Por ahora en mi top 5 de islas de Filipinas, seguro. ¡Qué chula, pedazo de barra de arena, ¿eh? Y cómo se ve Camillín desde aquí. Tiene un poco de la nube arriba del Ipok-Ipok, pero es espectacular. Además de disfrutar de las vistas, bañarnos y tomar el sol, algo que también encontramos aquí son erizos, que nos gustan mucho y donde vivimos en España también es una comida típica de las zonas costeras. Oh, pero sin los pelos. Sí. ¿Los han quitado o qué? No, que bueno, sí, un poco ya, pero que tiene el pelo corto. Hostia, que Fran es la que es de mar. Yo... A mí las ostras me Sí, chingos, masará. Yo los hago en tortilla. Erizos, qué ricos, ¿eh?
¿No? ¡Hala! Esta noche no. Pero sin vinagre. Ya está. Dame. A ver, ¿qué está comiendo? A mamá le encanta. ¿Qué está comiendo, mami? Pues se hizo. Manjar, hijo. Mamá, ¿qué oye? ¿La boca? ¿La boca? En busca de las Hibu Hibu Hot Spring. A darnos un bañito de agua caliente, dar la vuelta al sol y a relajarnos un poquito de estos días de viaje, de barcos y de ferries. Y aquí con el loco loco este. ¿Estás loco loco, Leandro? Venga, a ver si te deja la cabra tocarla. Te va, te lo he dicho, que es que no quiero que la toques. Que no le apetecerá. A ver si lo vemos, el volcán Ibukibuk, ahí está. Y ahí podemos ver el volcán Ibukibuk. El pico más alto de todo Caminguín. Un poquito de paciencia. Perfecto, estupendo. Llegamos a las Harden Hot Spring, 4 piscinas de agua volcánicas que emanan del volcán Ibukibuk, a más de 40 grados centígrados. Os aconsejamos visitarlo para finalizar el día y relajaros aquí. Ya teníamos ganas de un bañito en agua caliente, que sí, Calentitos, sí. Para relajarte un poco. Al pollo también le encanta. Y ahora perfecto, con el Sí, atardecer. está hace nubes, así que es un buen plan para estar aquí. Mangandanga, fíjate cómo está. Si queréis podéis traer vuestra comida o comprar algo en las tiendas que hay fuera y comer aquí dentro en las muchas mesas que hay. ¿Qué pasa, Leandro? Mira, un parcuello. Tienen una pintaza, la verdad. Agua volcánica, calentita termal del volcán Ibukibuk. Así que vamos al agua. Está buena, la verdad no está tan calentita como la de Corón, pero la verdad es que está súper bien. Venga, vamos allá. A ver, Leandro, ¿cómo está? ¡Ay, está buena! Está la temperatura justa. Sí, sí, Para que no te está perfecto para levantes así con un calor sofocante, ¿sabes? Pasa debajo de mi pie. Pasa debajo de mi pie. Vaya piscina hemos encontrado para practicar natación, piscina climatizada. Estamos en el spa. Este agua está más caliente que la de la piscina de Tarifa, climatizada. Así que me parece que mientras que estemos en Caminguín vamos a hacer prácticas todos los días aquí de natación con Leandro. Como todo Caminguín alrededor súper verde. Qué pasada es. Venga, a bucear. 1, 2 y 3. Todo un planazo esto de las piscinas calentitas. La verdad es que a Leandro le está encantando. Son muy bonitas. No hay mucho local hoy, encima que es domingo. Así que lo vamos a disfrutar bastante.
that you're doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full.